Beata es Virgo Maria, quem Dominum potestas Creatorem mundi, Januisti quita facit, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. Eructavi cormeum barbum bonum, dico ego pera mea regi. Beata es Virgo Maria, quem Dominum potestas Creatorem mundi, Januisti quita fecit, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te elevavi oculos meos comitas in celis, ecce sicut oculus servorum animo Dominorum suorum. Sicut oculum ancillem animo Domini suo, ita oculi nostri ad Domino Deo nostrum done miseratur nostri. Misere nostre Domine, misere nostre, quia multo repletes sumo despectione, quia multo repletes anima nostra, opprobi in abundantium et specie superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sante Michael Arcangelo, defendenos sempre Elio contra nequitia et insidia diabolus te presidium, impere sufrere peccamur tuque principicia celeste. Satanás que pedir maligno que aparecen animaron per vacanto di mundo divina virtute in inferno detrude. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Yo soy el Padre José Manuel, me alegra que estén mirando el video. Dios les dé la gracia de mirarlo hasta el final. Este video es para terminar con la catequesis. No vamos a hacer ninguna traducción, vamos a ver si terminamos la parte que se refiere a la moral, que es sobre lo último que nos falta, el apéndice, dice acá, del derecho, el dominio y los contratos. Entonces, como está un poquito larguito, yo voy a ver si puedo terminar de una vez para que pasemos, si Dios nos da vida, al próximo video de catequesis, que sea sobre el culto, ya, entrar al culto. Hay un cuadro sinóptico que dice, bueno, el derecho, el dominio, los contratos. El derecho, sus relaciones con la justicia, definición, división. El dominio, su naturaleza, es el derecho real sobre una cosa, su división, objeto del dominio, sujeto del dominio, los hijos de familia, modo de adquirirlo, ocupación, accesión, trabajo, prescripción, sucesión, contratos. Los contratos, su naturaleza, definición, división, la ley civil y los contratos. Condiciones, personas hábiles, libre consentimiento, materia apta, causa ilícita. Algunos contratos, promesa, donación, testamento, préstamo, compra,
el precio. Empezamos. El derecho. Sus relaciones con la justicia. La virtud de justicia nos mueve a dar a cada cual lo que es suyo o lo que es lo mismo a respetar los derechos ajenos. De modo que la justicia versa sobre lo justo, esto es, sobre lo que es debido a los demás por estricta derecho. Como se ve, se trata aquí de la justicia conmutativa que rige por una estricta igualdad. Solo la violación de ella da lugar a la restitución. Derecho es la facultad de poseer, obrar, exigir algo sin que a los otros les sea lícito oponerse. Y así yo tengo derecho a poseer un libro, a transitar por las calles, a exigir el fruto de mi trabajo. Injuria o injusticia es la violación de un derecho. Tiene lugar cuando se viola la legítima facultad de poseer, obrar o exigir algo. El derecho se divide en real y personal. Real es el que uno tiene sobre una cosa prescindiendo de la persona que la tenga. Personal, el que uno tiene a que determinada persona haga o le dé algo. El derecho real nos autoriza a reclamar la cosa que es nuestra de manos de cualquier persona que la tenga. El personal solo nos autoriza a exigir lo nuestro a determinada persona, por ejemplo a Juan, exigirle el dinero que le presté personalmente. El derecho real sobre una cosa se llama también dominio. Dominio, naturaleza. Dominio es la facultad de disponer de una cosa como propia. El dominio se divide en perfecto e imperfecto. El dominio perfecto o pleno de derecho a la cosa y al uso de ella. El imperfecto no da derecho sino a la cosa sola y entonces se llama directo o al puro uso de ella y entonces se llama indirecto. El dominio directo se llama también propiedad y el indirecto uso o usufructo, porque da derecho al uso y no al uso y a los frutos que la cosa produzca. Así, si vivo en mi casa propia, tengo dominio perfecto a ella, pero si la arriendo no tengo sino dominio imperfecto, pues aunque conservo la propiedad, dominio directo, he cedido su usufructo, dominio indirecto al arrendatario. Objeto del dominio. El dominio del hombre puede extenderse sobre los bienes interiores constitutivos de su ser, como es ser sobre su vida, su alma y su cuerpo, y sobre los bienes exteriores. El dominio del hombre puede extenderse sobre los bienes interiores constitutivos de su ser, esto es, sobre su vida, su alma y su cuerpo, y sobre sus bienes exteriores. El hombre no tiene la propiedad de su vida, ni de sus órganos y facultades, de los cuales solo Dios puede disponer, pero sí tiene su uso y puede utilizarlos en cuanto no va contra la ley de Dios. Tiene en cambio dominio pleno y completo sobre los bienes exteriores legítimamente adquiridos, porque de otra manera no pudiera atender convenientemente a sus necesidades. Sujeto del dominio. El dominio reside en forma absoluta solo en Dios, creador y dueño de todo ser. Bajo la dependencia de Dios en todos y solos los hombres a quienes Dios les dio facultad de poseer. Dios concedió esta facultad a solo los hombres, porque solo el ser racional puede disponer a su arbitrio de una cosa como suya. A todos los hombres, porque este derecho es inherente a la naturaleza del hombre. Así se extiende aún a los niños y a los locos y privados de razón. Así se extiende aún. En algunos casos, tanto ley civil como la eclesiástica restringen el derecho de propiedad para el bien común. Solamente estudiaremos aquí lo relativo a los hijos de familia. Hijos de familia. Llamamos aquí hijos de familia a los hijos solteros que no han cumplido 21 años, hoy en día es 18, y a quienes sus padres no han concedido
la emancipación o liberación del dominio paterno. El hijo de familia tiene dominio perfecto sobre los bienes que ha adquirido mediante su trabajo, profesión o industria. Sobre los demás bienes, por ejemplo, los que tengan por herencia, donación, etc. No tiene sino la propiedad, teniendo su padre derecho a la administración y al usufructo. Esta ley, que a veces tiene excepciones, por ejemplo, cuando el padre dilapida los bienes del hijo, es muy justa, pues al padre corresponde atender a la formación de los hijos, y el hijo a esa edad no tiene por lo común aplomo suficiente para el manejo de sus bienes. El hijo de familia tiene derecho a disponer de los bienes que le dan sus padres, tiene derecho a disponer de los bienes fungibles, esto es lo que se consume de una vez, como los alimentos. Respecto a los no fungibles, como vestidos, libros, etc., no tiene derecho a disponer de ellos, sino solo a usarlos. En cuanto al dinero que le dan sus padres, tiene derecho a disponer de él, a menos que se le den para comprar bienes que no son fungibles, como libros, vestidos, cama, etc. Modo de adquirir el dominio. Podemos adquirir el dominio sobre una cosa por 6 modos diferentes: ocupación, accesión, trabajo, prescripción, herencia y contrato. Es necesario tener en cuenta dos observaciones importantes. Estos modos naturales de adquirir dominio se ven con frecuencia aclarados, completados y aún modificados por las leyes civiles. Las leyes civiles que determinan el dominio y la propiedad obligan en conciencia, aún en aquellas cosas que modifican la ley natural. La razón es que así lo exige el bien común. Por otra parte, las modificaciones se refieren a deducciones remotas de menor importancia. Estudiemos los modos de adquirir dominio. Ocupación, hallazgo de bienes ocultos. La ocupación consiste en tomar una cosa que no es de nadie con ánimo de hacerla propia, por ejemplo, un animal silvestre. El hallazgo de bienes ocultos se compara a la ocupación y es como esta una fuente de dominio. Los bienes ocultos son de 4 clases: bienes abandonados por el dueño, bienes vacantes o sin legítimo heredero, tesoros escondidos y cosas perdidas. En varios de estos casos, la ley civil no está de acuerdo con lo que dicta el derecho natural. En este caso se debe seguir la ley civil, a menos que se haya impuesto en contra una ley legítima costumbre. El que haya una cosa perdida está obligado a buscar a su dueño con diligencia y a entregársela si parece. Si echa las diligencias conducentes no lo encuentra, puede tomarla para sí. Según el derecho natural, tanto los bienes abandonados por sus dueños como los vacantes y los tesoros pertenecen al que los encuentra. Según la ley colombiana, el tesoro debe partirse de mitad para el que lo halla y la otra parte para el dueño de la finca. Esta ley obliga en consecuencia. Igualmente, según la ley de este país, tanto los bienes vacantes como las cosas perdidas, cuando no se encuentra el dueño, pertenecen al municipio. Pero por encima de esa ley ha prevalecido la costumbre, fundada en la ley natural, de que puede considerarlos el que los encuentra, menos cuando se trata de bienes muebles o de animales mayores. La accesión, el trabajo, la sucesión. La accesión consiste en que el dueño de una cosa es dueño también de lo que ella produzca o ella se junte naturalmente. Así, el poseedor de un campo es dueño de sus pastos y frutos, y también de los árboles que la creciente de un río deje en sus tierras, no reclamados por el dueño en el año. En la accesión tiene aplicación 2 principios importantes: la cosa fructífica para sus dueños. La accesoria sigue lo principal. El trabajo es fuente de dominio, ya sea el material o el espiritual, que da origen a la propiedad literaria.
Es justo que el fruto del trabajo pertenezca al que ha trabajado, ya que en una obra queda como estampada una parte de la actividad espiritual o material del trabajador. La sucesión por causa de muerte, como lo llama la ley, es la transmisión de los bienes del difunto a uno o varias personas que ocupan su lugar y se llaman herederos. El derecho de sucesión tiene lugar aun cuando el difunto no haya hecho testamento. Por otra parte, es necesario que en el testamento se respeten los derechos de los que la ley señala como herederos forzosos. De la prescripción ya hemos tratado. Y en el capítulo siguiente vamos a tratar de los contratos, que son los otros dos modos de adquirir dominio. Los contratos, su naturaleza y divisiones. Contrato es un convenio entre dos o más personas que se comprometen a cumplir determinadas obligaciones. El convenio puede ser de una o varias personas para con una o varias. La obligación puede ser de dar, hacer o omitir algo. El contrato es unilateral si solo obliga a una de las personas, por ejemplo, la donación, que no obliga sino al donador. El que recibe un regalo no está obligado a aceptarlo. Y es bilateral si obliga a las dos partes, por ejemplo, la compra en que uno se obliga a dar la cosa y el otro el dinero. El gratuito. Es gratuito cuando una sola parte lleva provecho y la otra gravamen, como el préstamo oneroso, cuando ambas partes llevan provecho, y gravamen como la venta. No es lo mismo gratuito y unilateral. Un contrato gratuito puede ser bilateral, así el préstamo de un libro, aunque no impone gravamen, sino que el que lo presta impone obligación al que lo recibe en préstamo. Un contrato gratuito puede ser bilateral, así el préstamo de un libro, aunque no impone gravamen sino al que lo presta, impone obligación al que lo recibe en préstamo. El oneroso es conmutativo cuando lo que se da equivale a lo que se recibe. Por ejemplo, en una compra doy 5 pesos por una cosa que lo vale, y es aleatorio cuando se compra una posibilidad de ganar o perder. Por ejemplo, una lotería, doy 5 pesos y puedo ganar 1000 o perderlo, lo que di. El contrato es real cuando para perfeccionarlo se requiere la entrega de la cosa a que se refiere, por ejemplo, el depósito. Es consensuado cuando basta el conocimiento, la venta entre nosotros. Llámase contratos nominados los que tienen nombre especial, por ejemplo, la ley de otra suerte se llaman innominados. En todo contrato innominado entra uno de estos 4 compromisos. Doy para que des, doy para que hagas, hago para que hagas, hago para que des. La ley civil y los contratos. La ley civil ha reglamentado con pormenores lo referente a los contratos, y ya hemos visto que en estas disposiciones obliga en conciencia. La ley entra en pormenores con el ánimo de evitar dificultades y pleitos pues hay muchos detalles hasta los cuales no desciende la ley natural, al menos con toda claridad. Es necesario tener presente los siguientes principios. Los contratos hechos sin la proscripción de la ley civil pueden quedar nulos o al menos anulables ante ella. Así es nula la compra de bienes raíces no otorgada por escritura pública. Llámense bienes raíces los que no pueden trasladarse de un punto a otro. Llámense escritura pública la hecha ante el notario con las demás formalidades de la ley. Un contrato hecho sin las condiciones de la ley vale en consecuencia mientras el juez no la anule.
Quien en conciencia se comprometió a un contrato o tomó sobre sí una obligación está obligado a cumplirlo, aunque la ley civil no pueda obligarlo por falta de pruebas. Por ejemplo, cometería injusticia quien se negara a pagar una deuda bajo pretexto de que no puede probársele ante la ley. Condiciones para que haya contrato. 4 condiciones se requiere para la validez de un contrato. Personas hábiles, libre consentimiento, materia acta, objeto lícito, dice la ley, y causa lícita. Personas hábiles. Son hábiles para contratar todas las personas que la ley no declare inhábiles. La ley declara inhábiles 2 clases de personas. Unas con incapacidad absoluta, de modo que sus contratos son nulos, otras con incapacidad relativa, de modo que sus contratos son anulables por el juez. Son absolutamente incapaces para contratar los impúberes, esto es, los varones que no han cumplido 14 años y las mujeres que no han cumplido 12 años, dice acá. Los dementes, aunque tengan intervalos lúcidos. Los completamente ebrios. Los sordomudos que no saben escribir. Estas disposiciones de la ley civil obligan en conciencia aún antes de la sentencia del juez, de modo que cualquier contrato verificado con estas personas, es decir, en un principio son inválidos en conciencia. Son relativamente capaces, entre otros, los menores de edad, a saber, los menores pueden pedir en consecuencia la rescisión de su contrato con tal que no hayan obrado de mala fe porque la ley ha sido dada en su favor. Sin embargo, valen los contratos que han hecho sobre bienes que son de su libre administración. Libre consentimiento. El consentimiento debe ser interno y verdadero, y si tiene por tal manera no se prueba el contrato. Manifestado exteriormente, mutuo, esto es por parte de ambos contratantes. En los contratos onerosos ambas partes aceptan en los gratuitos la una da y la otra acepta, deliberados y libre. Lo esencial del contrato es el consentimiento. En consecuencia, los vicios que estorban las condiciones esenciales del consentimiento vician el contrato. Estos son el error, el miedo y el engaño. Error. Si es sustancial, anula el contrato, como comprar vinagre creyéndolo vino. Si es accidental, lo hace rescindible. La ley enumera 4 clases de errores que vician el contrato. El error sobre la especie del acto, por ejemplo, si una de las partes cree que es en donación y la otra que es venta. El error sobre la identidad de la cosa, como en el comprador cree comprar una cosa y el vendedor quiere vender otra. El error sobre la calidad esencial, como si el comprador cree que el objeto es una barra de plata sin serlo, y el error sobre la otra calidad no esencial de la cosa cuando es el motivo principal para contratar. Por ejemplo, si el comprador pidió vino puro de consagrar y le vendieron vino mezclado. El miedo. Según el derecho natural, los contratos celebrados por miedo grave o injusto son de suyo válidos porque el miedo no destruye el voluntario, pero son rescindibles. Más aún, la ley positiva declara nulos algunos contratos celebrados por miedo grave e injusto, por ejemplo, el matrimonio y la profesión religiosa. Nuestra ley no habla de miedo, sino de fuerza, que es la causa externa y libre productora del miedo, y dice: la fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como fuerza todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta a ella,
su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. El padre Valenzuela critica nuestra ley porque no distingue entre fuerza justa e injusta. Si ha habido injuria, hay obligación de repararla y el contrato es rescindible a voluntad del injuriado. El dolo o engaño produce los mismos efectos del error y se juzgará según las normas de este. Pero además en todo engaño hay una injusticia que obliga a la reparación y que hace el contrato rescindible a voluntad de la parte injuriada. Dice la ley, el dolo no vicia el consentimiento, sino cuando se obra de una de las partes y cuando además aparece claramente que sin él no hubiese contrato. Materia y causa del contrato. La materia del contrato debe ser una cosa existente, al menos en esperanza, como una cosecha que se prepara, determinada o individualmente, por ejemplo, este caballo, o en cuanto a la cantidad y calidad, una docena de sombreros, etcétera, puesta en el comercio. Así no vale la compra de la cosa embargada por decreto judicial, porque la ley lo prohíbe. Debe haber causa lícita así. No vale promesa de dar algo por una deuda que no existe, porque carece de causa, ni de pagar por la ejecución de un crimen, porque no hay causa lícita. Algunos contratos. Allá vamos a terminar, gracias a Dios. Contratos. La promesa es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente a hacer u omitir una cosa en favor de otro que acepta. La promesa debe ser plenamente deliberada, libre, no arrancada por miedo ni dolo de cosa lícita y posible, con intención de obligarse. La promesa ordinariamente solo obliga por fidelidad en general, no obliga en justicia, sino cuando se hace bajo juramento o delante de testigos o por instrumento público o bajo condición grave. Por ejemplo, si usted saca su grado, cuenta con una casa. Si usted saca su grado, cuenta con una casa. Ese es el del padre que le dice al hijo. La donación consiste en ceder gratuitamente una cosa propia a otro que la acepta. La promesa se refiere al futuro. La donación se cumple de presente. La donación debe hacerse por persona hábil. Son hábiles los que tienen libre administración de sus bienes. Debe ser aceptada. Si se trata de bienes inmuebles, se debe ser hecha por escritura pública. Testamento. Testamento es el acta por el cual una persona dispone de sus bienes o de parte de ellos para después de su muerte, conservando la libertad de revocarlo mientras viva. Según la ley colombiana, el testamento se divide en solemne y privilegiado. El solemne se divide en público y secreto. Es abierto o público cuando uno hace sabedores de sus disposiciones al notario y a los testigos, y cerrados en el caso contrario. El privilegiado se divide en verbal, dado ante tres testigos en eminente peligro, y en militar y marítimo, dado por militares o navegantes dentro de ciertas circunstancias. El testamento es anulable cuando no cumple las disposiciones de forma prescritas. Es reformable cuando se han desconocido los derechos de los legitimarios o herederos forzosos, que no pueden echarse a un lado en el testamento. Son herederos forzosos según la ley los hijos legítimos, que pueden estar representados por su estirpe legítima. Esto es, si murió el heredero dejando hijos legítimos, esto los representa. Los ascendientes legítimos, los hijos naturales, que pueden estar representados por su estirpe legítima, y los cuartos, los padres naturales. La ley permite recibir un testamento con beneficio de inventario. En este caso, si las deudas que se deben pagar exceden los bienes recibidos, el que recibe el testamento no está obligado a pagar las deudas. El
testamento que no ha sido hecho de acuerdo con las disposiciones de la ley vale en conciencia mientras el juez no lo reincida, y aún en este caso vale en conciencia los legados a favor de causas pías. El ejecutor de un testamento y en su efecto los herederos están obligados a cumplir fielmente la voluntad del testador. Préstamo e interés. El préstamo consiste en entregar gratuitamente determinada cosa a una persona para que la use y luego no la devuelva. Quien recibe una cosa en préstamo debe cuidarla como propia, usarla solo para el uso convenido y devolverla a su debido tiempo. Hay que devolver precisamente la cosa que se recibió. Si se trata de bienes fungibles, se restituye su equivalente. Interés, el pago que se hace por el uso de una cosa, especial el dinero. Prácticamente hoy se permite siempre el cobro de intereses por el dinero prestado. Perdón, pues siempre ocurre alguna de las condiciones exigidas por los autores para la licitud del interés, el peligro de que el dinero o parte de él se pierda, dejar de tener una ganancia, permitirlo la ley civil. Entre nosotros la ley permite un mínimo. Lo que sí es pecado es la usura o cobro de intereses inmoderados. En adelante es usura. Bueno, aquí da unas tasas de interés, pero eso es hace años de UPA y es en este país, entonces eso no se puede generalizar. La compra es un contrato en que una parte se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. En la legislación, la compra es un contrato consensual. En ella tanto el comprador como el vendedor tienen deberes, es pues oneroso. El comprador debe pagar el precio convenido en el lugar y tiempo señalados. El vendedor debe entregar la cosa vendida y sanearla. El saneamiento consiste en amparar al comprador en el dominio y posesión de la cosa vendida, defendiéndolo de los reclamos que pueda intentar otra persona, en responder que la cosa no tiene vicios graves y ocultos. El vendedor está obligado a manifestar los defectos graves o esenciales que hacen el objeto inútil o de mucho menor precio. Respecto de los accidentales, no está obligado a manifestarlos, sino es interrogado en particular para cada uno de ellos, aunque así disminuya el precio. Del precio. Precio justo es el que equivale al valor de la cosa vendida. Se divide en legal y ordinario. El primero es fijado por la ley, el segundo por la marcha corriente de los negocios. Hay obligación de respetar el precio legal a menos que sea manifestamente injusto o que la cosa sea evidentemente inferior o superior a lo ordinario. El precio ordinario puede ser sumo, ínfimo y medio. Sumo es aquel sobre el cual no suele evaluarse la cosa. Ínfimo es aquel debajo del cual no suele evaluarse. Medio es el que está entre las dos. Respecto al precio, la justicia nos prohíbe vender por encima del precio sumo y comprar por debajo del precio ínfimo. Y quien lo hace comete injusticia y está obligado a la restitución. Es lícito vender por encima del precio sumo cuando el vendedor no tiene un daño, cuando al vendedor nos viene un daño o la cesación de una utilidad. La razón es que no solo la cosa, sino también el dueño o la utilidad pueden valorarse en dinero. Cuando lo tenemos especial estimación a la cosa vendida, es lícito comprar por debajo del precio ínfimo. Cuando se compra, es lícito comprar por debajo del precio ínfimo. Cuando se compra en gran cantidad, cuando se trata de cosas ofrecidas, especialmente si no tiene para el comprador verdadera utilidad. Cuando se trata del precio de cosa vendida es público, subasta, cualquier precio es lícito con tal que no usar fraude. Quien pondera excesivamente su mercancía si no excede el precio sumo puede pecar contra la gravedad, contra la verdad, pero no contra la justicia. Con eso terminamos el tratado de la moral y nos queda faltando el culto. Gracias a Dios pudimos terminar esta parte, que es la segunda parte del tratado de la
de la doctrina católica. Acuerde, primero el dogma, segundo la moral, y ahora nos queda pasar al culto, que es importantísimo porque encierra todos los temas de los sacramentos, de la gracia, de la misa, todo lo que un católico debe saber respecto a los ritos sagrados y a la gracia. Bueno, estas cosas están en el libro y estamos viendo el texto completo. Yo no puedo saltarme, como les he dicho, por eso se hace un poquito sosa la cosa, pero estamos ya en sexagésima, se lo podemos ofrecer a la Divina Majestad de penitencia. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci celum et terram, Dominum vobiscum et con Spiritu tuo, benedicamus Domino Deo gratias, benedicat vos omnipotens et misericordia Dominus Pater, et Filius Spiritus Sancto, amén. Que en todo Dios sea glorificado.